Buenas noches a todos. Muchísimas gracias por estar presentes en esta sesión extraordinaria de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología, donde hoy día en la noche tocaremos un tema muy importante que es avances en contracepción. Justamente el día de hoy, que es el Día Internacional de la Planificación Familiar. Debemos recordar que la planificación familiar es parte de lo llamado a la acción por parte de la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia FIGO, de la cual la Sociedad Peruana es miembro. En el mundo hay 214 millones de mujeres de edad reproductiva en los países en desarrollo que desean evitar un embarazo no deseado usando un método anticonceptivo. De ellas, se estima que menos del 50% tienen acceso a los métodos anticonceptivos modernos. Al prevenir un embarazo no deseado, la planificación familiar es una herramienta importantísima para prevenir la muerte materna, para prevenir el aborto inseguro, y por lo tanto nosotros debemos ser los especialistas en ginecología y obstetricia los que lideran justamente la planificación familiar. El día de hoy, quien va a ser el moderador de esta mesa redonda es el doctor Alfredo Guzmán Changanaqui. El doctor Alfredo Guzmán es médico ginecobstetra de la Universidad Peruana Cayetano de India, es máster en salud pública por la Universidad de Johns Hopkins, es presidente de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología, es académico de número de la Academia Peruana de Cirugía, es past chair de Perú ante el American College de Obstetricia y Ginecología, maestro de la ginecología y obstetricia latinoamericana y es consultor internacional en salud pública y salud reproductiva. Con ustedes, el doctor Alfredo Guzmán. Doctor Guzmán. Alfredo, puedes prender tu cámara y tu micro, por favor. Muy bien, muy agradecido, buenas noches con todos, muy agradecido al doctor Ciudad, presidente de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología, por la gentileza en invitarme a coordinar y moderar esta sesión de avances en contracepción, como él lo ha manifestado. Tenemos 3 distinguidos especialistas y con mucha experiencia, no solo en anticoncepción, sino también en salud sexual y reproductiva. Conforme les toque los temas, los voy a ir presentando. Pero quería comentarles nada más, ya que esto es una sesión de, digamos, de introducción y a lo que está de nuevo en contracepción. La contracepción moderna se inicia en los años 50, ¿no? Con el doctor Pincus y la elaboración de la píldora anticonceptiva. Era una píldora que tenía etinilestradiol y tenía un progestágeno, pero en dosis muy altas. Pero sin embargo fue el inicio de lo que se llamó la liberación de la mujer. ¿Cómo es eso de la liberación de la mujer? Es que encontraron una forma de planificar su familia y por lo tanto tenían la posibilidad de acceder más a puestos laborales, a estudiar y tener, digamos, la posibilidad de tener un embarazo cuando ellas quisieran. Las primeras píldoras anticonceptivas, que fueron los primeros que se comenzó a usar, luego vinieron los DIUs, contenían etinilestradiol y un progestágeno. Y lógicamente, como dije, las dosis eran altas. Entonces, a lo largo de los años, la evolución de los anticonceptivos orales combinados ha sido comenzar a disminuir las dosis tanto de etinilestradiol como de progestágeno, más la primera que la otra. Y los nuevos anticonceptivos orales combinados ya combinan estradiol con progestágeno. Estradiol, o sea, un estrógeno más natural, lógicamente, el otro era sintético. Pero también habían personas que no podían usar por diferentes motivos de comorbilidades la combinación estrógeno-progestágeno. Y entonces alguien comenzó a trabajar para hacer píldoras solo de progestágenos. Y es así que tenemos ahora una variedad también de anticonceptivos solo de progestágenos por vía oral, pero también tenemos por vía intrauterina, ¿no? O sea,
En ese momento los DIUs, que eran de cobre, los últimos, los más usados, de cobre, comenzaron a ser medicados. Medicados quiere decir que tenían un contenido de algo, y este contenido hormonal era el levonorgestrel. Entonces comenzó a existir también los dispositivos con contenido hormonal, ¿no? Y luego aparecieron lógicamente los parches, los anillos vaginales, y además las oclusiones tubarias, que antes era la anticoncepción quirúrgica voluntaria, la llamada AQB, y la vasectomía, y comenzaron a buscarse alguna forma de hacerlo menos, digamos, traumático, la oclusión tubaria o la oclusión del conducto eferente. Y en ese momento lo que se hace es, se introduce como un resorte dentro de la trompa por vía histeroscópica, o se coloca un tapón de silicona en las trompas, y lo mismo en el conducto eferente se le inyecta una silicona que permita la obstrucción del conducto eferente. Como ven, digamos, ha habido una evolución en la contracepción, y eso es lo que queríamos a través de los tres especialistas, brindarles una visión quizás rápida, porque no vamos a contener la posibilidad de contener todo, pero que va a ser una a cargo del doctor Miguel Gutiérrez, los nuevos dispositivos liberadores de hormonas, que el segundo tema es las píldoras de solo progestina, a cargo del doctor Eduardo Cáceres, y en último término está el doctor Daniel Aspilcueta con el anillo vaginal y lo que se llama AIEPO, que ustedes van a ver qué es lo que es. Entonces, en primer lugar, permítanme presentar al doctor Miguel Gutiérrez. El doctor Miguel Gutiérrez es médico ginecobstetra de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y miembro del staff de la Clínica Santa Isabel de Lima. Es maestro de la ginecología obstetricia latinoamericana, Federación Latinoamericana de Sociedades de Obstetricia y Ginecología FLASOC, presidente de la Comisión de Salud Sexual y Reproductiva del Consejo Nacional Colegio Médico del Perú, del 2020 al 2022, miembro del Comité FIGO de Derechos Humanos, Refugiados y Violencia contra la Mujer, del 2019 al 2021, paz presidente de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología, lo fue en el 2005 al 2007, fellow del Colegio Americano de Obstetricia y Ginecología y miembro honorario de la Sociedad Canadiense de Obstetricia y Ginecología. Y acá ha faltado que es el actual chair de Perú ante el American College de Obstetricia y Ginecología. Entonces, como digo, el doctor Miguel Gutiérrez se va a hacer cargo del tema nuevos dispositivos liberadores de hormonas. Adelante, doctor Gutiérrez, tiene usted el poder. Gracias, doctor Guzmán, por la presentación. Voy a compartir pantalla. En primer lugar, mi agradecimiento a la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología por permitirme o invitarme a participar en este simposio extraordinario de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología. Y también saludar a todos los participantes y a los asistentes a esta sesión, que como ya dijo el doctor Ciudad, es por un aniversario más del Día Internacional de la Planificación Familiar. El tema que me han encargado es nuevos dispositivos liberadores de hormonas. Parte de eso lo voy a dedicar a ello. El anillo vaginal lo va a desarrollar el doctor Aspilcueta. Pero voy a tocar algunos otros temas ligados a lo que significan los nuevos dispositivos liberadores de hormonas. En primer lugar, mi declaración de conflicto de interés, no tengo ningún conflicto de interés, y fundamentalmente empezaré hablando de los dispositivos liberadores de hormonas, los del levonorgestrel, los SIUS, los del sistema intrauterinos y el etonorgestrel, el implante. Como todos conocemos, este slide siempre es interesante e importante en relación a lo que es la eficacia de los métodos anticonceptivos. Podemos ver que arriba, en el top, los más efectivos, el implante, los dispositivos intrauterinos de todo tipo y la esterilización, como ya se ha mencionado. Y este es el riesgo de embarazo en un año por cada 100 mujeres en el uso típico, y que se reproduce, al final vemos que
la tasa de falla de los métodos del implante y los dispositivos de levonorgestrel, incluyendo el de cobre, también es muy baja, ¿no? Son métodos bastante importantes. ¿Qué ha ocurrido últimamente? Entonces, en relación a los dispositivos de levonorgestrel, los sistemas de intrauterino de levonorgestrel, en Estados Unidos ya están aprobados por la FDA 4 dispositivos intrauterinos, 2 de ellos que contienen 52 miligramos de levonorgestrel, Mirena y Liletta, sobre todo en Europa, y Levocert. Un dispositivo que contiene 19.5 miligramos de quilina, 19.5 miligramos, y un dispositivo ligeramente más pequeño que contiene 13.5 miligramos el Jaides, que también lo tenemos en Perú. Este es un cuadro de las características específicas de los 4 dispositivos. Como ven acá, el total de levonorgestrel en miligramos, cómo liberan eso diariamente en microgramos, ¿no? Teniendo los 2 de arriba, fundamentalmente, que son más pequeños. Sin embargo, hay una situación bien interesante porque el quilina, que es pequeño, pero que su duración es para cada 5 años. Y el Jaides de 13.5 miligramos, que es pequeño también, pero que está planeado para 3 años. En cambio, el Levocert, el Liletta y el Mirena, que son de 52 miligramos, está planeado el Liletta para 4 años, inicialmente estaba en 3, pero ahora está en 4 años, y el Mirena para 5 años. Acá este cuadro para que vean las tasas de falla, muy baja falla en todos los 4 métodos disponibles. Este es el SIU-20, el Mirena, el conocido por todos, es el estándar de oro, actualmente disponible en el mercado, más de 2.000 estudios publicados. Actualmente está aprobado hasta por 5 años en más de 100 países para el tratamiento no solamente anticonceptivo, sino también para el sangrado menstrual y protección del endometrio. Libera 20 microgramos por día. Y el dispositivo, si bien ofrece un periodo de seguridad de 2 años adicionales para aquellas mujeres que olvidan reemplazarlo. Esto por un estudio que se ha presentado recientemente y que ha hecho que la FDA también considere la posibilidad de extender su uso hasta 7 años. Esto lo mismo ha ocurrido para el implante. Esta es la referencia de Mark Nicholas en relación al tema del levonorgestrel, implante y el levonorgestrel como dispositivo, 2 años más. El índice de PER, bastante bajo, 0,3. Cuando se usan mujeres mulíparas hay que tener cuidado, la tasa de expulsión podría aumentar hasta 13%. Y sin embargo, datos recientes han demostrado que la tasa de expulsión para el SIU y el DIU es menor en mulíparas. Sin embargo, hay que tener cuidado cuando son muy jóvenes. El uso del DIU, el levonorgestrel SIU, en general tiene efectos negativos raros, pero se señala algo interesante, es en relación al estado de depresión, el estado de ánimo. Y entonces se menciona que este dispositivo, si bien muy bueno en anticoncepción y en otros efectos no contraceptivos, no debiera ser la primera opción en términos de anticoncepción en las mujeres que han tenido o han experimentado importantes depresiones. Eso hay que considerar. Tenemos el Jaides, que lo tenemos en Perú. Si ven ustedes las características, acá al costado tiene un anillo de plata, igual que el quilina, que se aprobó en 2013, dura 3 años, se coloca con un insertador, es más pequeño el insertador, no suele estar completamente suprimido el eje hipotálamo hipofisario, y su mecanismo de acción continúa siendo el moco cervical, igual que en los otros métodos del SIU, y el índice de PER es también bastante bajo. El 94.4% de adolescentes reportó que su aplicación no le ocasionó mayor dolor, fue bastante fácil la aplicación, y como ya les he mencionado es más pequeño, se usa para 3 años, la incidencia de tópicos es baja y la incidencia de enfermedad de pélvica inflamatoria también es bastante baja.
el levonorgestrel 20, este SIU de 52 miligramos de levonorgestrel, como el Mirena, digamos, tiene una liberación un poco más baja de 18.6 microgramos por día. La duración aprobada actual es de solo 4 años. Está en un estudio de fase 3 que probablemente lo lleve también a que se pueda usar cada 7 años. En los países donde está aprobado es menos costoso, está aprobado para anticoncepción y para sangrado menstrual abundante, es menos costoso que el Mirena. Su tasa de embarazo es baja, ¿no? La aparición de reacciones adversas durante el tiempo de uso es baja también, pero se menciona el acné, expulsión del SIU, dispareunia, sensibilidad mamaria, y aproximadamente el 3.4% de los sujetos presentaron quistes ováricos. Luego tenemos el levonorgestrel SIU 9, que es el quilina. Este quilina también tiene un anillo de plata, para que pueda ser visto también en la ecografía. Tiene un anillo de plata. Interesante porque a pesar, se liberan 9 microgramos por día durante 5 años. Este es pequeño y dura 5 años. Se libera medicamentos por 5 años y tiene una muy buena tasa de eficacia, es una buena, bien eficaz. En general, casi todas las mujeres experimentaron una colocación exitosa, es mucho más pequeño que el Mirena. Con el tiempo, una reducción de sangrado manchado, y los sangrados, el manchado fueron más frecuentes que los días de sangrado en los periodos de referencia al hacer seguimiento. La incidencia de quiste de ovario fue mayor que la encontrada en el estudio del levonorgestrel SIU 52, Mirena. Los investigadores señalaron que era porque se hacían mucho más visitas ecográficas. El índice de PERP también es muy bajo, la tasa de expulsión es baja, y esta revisión reciente podría ser que sugiere de que puede ser mejor aceptado para los 5 años por presentar un tubo para la aplicación mucho más pequeño. Acá, las contraindicaciones que se están señalando en general, los criterios de elegibilidad, se señalan el categoría 4 y categoría 3, como por ejemplo el embarazo, sexo hiperperal, cáncer esperando el tratamiento, cáncer de ovario, leiomiomas con distorsión de la cavidad. Categoría 3, inserción menos antes de las 4 semanas y después de las 48 horas, ¿no es cierto?, como embolismos, etc. Hay una serie de criterios de elegibilidad en relación a estos métodos, y acá eso me pareció interesante en relación a la frecuencia relativa de embarazo intrauterino y embarazo ectópico. Con el SIUS, el embarazo muy bajo, el ectópico bastante bajo, con el DIU tiene una 8 fallas por 1000 más o menos, pero acá el mayor tasa de embarazo. Con el ectópico también baja tasa con el DIU de ectópico, y cuando no tienen método, miren la elevada tasa de riesgo de ectópico. Y acá para que vean cómo todos los métodos, Yailis, Quilina, Mirena, etcétera, al inicio tienen la posibilidad de mayor sangrado, y va disminuyendo en todos los casos. Acá 2 cosas interesantes que hacer para manejar los sangrados problemáticos, ¿no es cierto? Evaluar, hacer una buena consejería, excluir patología, chequear bien por scan. Si estábamos usando Yailis o Quilina, cambiar a Mirena. Si es el primer año, recomiendan el uso de contraceptivos hormonales combinados por 3 meses. Esto, la doctora Diana Mansur, es la recomendación. Y en general los moduladores de los receptores de progesterona no los recomienda, pueden afectar incluso el mecanismo contraceptivo. Tampoco recomienda el ácido tranexámico, porque dice que tiene poco efecto benéfico, ni los antiinflamatorios no esteroidales, y tampoco la progesterona administradas oralmente. Por lo tanto, acá nos quedaríamos que para los sangrados con este tipo de SIUS usaríamos los combinados, anticonceptivos orales combinados. El levonorgestrel, conocido por todos y que se distribuye en forma gratuita en el sector público, conocen que es una barra de 4 centímetros,
y que en la actualidad tiene ya el sulfato de bario, lo cual lo hace fácilmente visible en una radiografía, y que se ha colocado, porque se colocaba mal los dispositivos, se libera inmediatamente la cantidad de hormona suficiente como para bloquear la ovulación. Este es el método más efectivo. Los 3 mecanismos de acción, especialmente el moco cervical, la ovulación. El último es un mecanismo que se discute porque en realidad es lo que ocasiona el uso de este tipo de medicamentos. Acá pueden ver la publicación en relación al estudio del implante y el dispositivo y los SIUS de 52, que es el Mirena, que continúan siendo efectivos durante al menos 2 años adicionales de uso en ambos casos. Es un estudio que fue publicado en relación a la indicación inicial de la FDA de tiempo de 3 años para el implante y 5 años para el SIU de levonorgestrel. No afectan la densidad mineral ósea, ocasionan definitivamente, y lo saben ustedes, el patrón de sangrado alterado menstrual. Y acá sí quería mencionar, en relación a este patrón de sangrado menstrual, ¿no es cierto?, que siempre hay poblaciones que tienen periodos de sangrado mayores, pero que no se impactan. Esta alteración del patrón de sangrado no tiene nada que ver la experiencia anterior de métodos anticonceptivos, la paridad, edad, obesidad, o si están en el posparto o están lactantes. Y en el tratamiento, ¿no es cierto?, recomiendan el uso de anticonceptivos combinados, continuos o cíclicos, pero también acá se recomienda en las tabletas de desogestrel, de anticonceptivos orales solo progestágeno, diariamente, en dosis terapéuticas por al menos 3 meses. Han encontrado que la doxiciclina que recomendábamos para su uso por 10 días, 100 miligramos cada 12 horas, no es muy efectiva, o si no, cambiar el implante, pero no hay evidencia que estos tratamientos van a beneficiar por mucho tiempo, pero lo que sí, de acuerdo a usar anticonceptivos orales combinados. Y algo que ya se venía a venir en relación a las complicaciones que hubo con la migración de los implantes, incluso por la vena hasta la región pulmonar, es el cambio de la aplicación. Ustedes acá ven 2 ventanas, una roja y una verde, cerca del surco bicipital, acá el bíceps, la separación con el tríceps, acá lo recomendamos para colocarlo. Sin embargo, ya no se está recomendando eso en rojo, porque estudio de cadáveres se vio que justamente esto había un paquete báculo nervioso, vena, nervio, y el riesgo de colocar el implante en el surco podía tener el riesgo de afectar este paquete báculo nervioso. Por lo tanto, se recomienda ir a la ventana verde, ¿no es cierto?, para colocarlo, ¿no? Entonces, eso es bien interesante, porque es la nueva recomendación que obliga, acá como está el cadáver, a tener la mano atrás de la cabeza para poderlo aplicar adecuadamente. Y es un poco más fastidioso la aplicación, pero hay que cumplir para evitar las complicaciones. En relación a esto, lo voy a tratar de pasar rápidamente. Voy a mencionar que siempre es importante ver los beneficios no contraceptivos de los métodos que acabamos de ver. En los miomas uterinos y la reducción del sangrado en los SIU está totalmente probado. En los miomas, en la reducción del volumen total de útero, disminución del riesgo de formación de leiomeliones y un aumento de hematocrito. Acá miren cómo se ha reducido la histerectomía por el uso del SIU y levonorgestrel. En adenomiosis, y además reducción del dolor y del sangrado anormal, y se evalúa esto con los SIUs, con el alivio de síntomas, en el implante, los efectos benéficos en relación a la dismenorrea, estudios en buenos grupos poblacionales, y reducción del dolor con el SIU en tema de dismenorrea, dolor pélvico y dismenorrea en los implantes, y el SIU relacionados también con la endometriosis y la de uso después de la cirugía. En relación al cáncer de ovario y cáncer endometrial, por ejemplo, en un estudio de poblaciones de 104.000 mujeres, de las cuales 9.000 usaron alguna vez un SIU, encontraron que ellos tenían menos probabilidad de desarrollar un cáncer de ovario o endometrio,
y el SIU controlar la anemia, la hiperplasia, el cáncer endometrial y la disminución de las tasas de pólipos endometriales. Usuaria de tamoxifeno. También se menciona la reducción del riesgo de cáncer de endometrio y como tratamiento adecuado para mujeres con hiperplasia endometrial, y el efecto terapéutico muy bueno en relación a los problemas de hiperplasia endometrial no atípica. Igual en cáncer de ovario y cáncer de trompa uterino también se señala su efecto benéfico en relación a la disminución del riesgo de cáncer de ovario invasivo y tumores ovario limítrofes, al riesgo de carcinoma primario de trompa de falopio no se incrementó al usaron, se observó menos riesgo de carcinoma ovario mucinosis y endometriosis. Y en relación a la anemia, por la disminución de sangrado, esto está muy bien probado, y también de la hemorragia usando estos métodos. El SIU puede ser, obviamente, uno de los métodos que puede contribuir a la disminución del sangrado menstrual, y hay una muy buena calidad para su uso. Hay otros beneficios en relación a la apnea, etcétera, que deberíamos tenerlos en consideración. Ya casi para finalizar, el consenso canadiense nos dice que los SIU de levonorgestrel en pacientes que toman tamoxifeno no se asocia con la recurrencia del cáncer de mama. Las pacientes con cáncer de mama en tratamiento con tamoxifeno deberían considerar la colocación de un sistema intrauterino liberador de levonorgestrel de 52 miligramos. El SIU de levonorgestrel de 52 miligramos reduce significativamente la pérdida de sangre menstrual y la dismenorrea, y tanto el dispositivo de cobre como el SIU disminuyen el riesgo de cáncer de endometrio. Muy bien, para concluir, la introducción al mercado de los SIU de levonorgestrel al comienzo del 90 en Finlandia, ¿no es cierto?, marcó una importante evolución en la anticoncepción hormonal tecnológica. Como consecuencia del progreso técnico, tenemos ya nuevos sistemas con dosis más bajas de progestina con levonorgestrel, que están disponibles en estos últimos años con una indicación para usar en 3, 4 o 5 años, porque el Yaides, por ejemplo, que no se utiliza solamente, se utiliza para indicación anticonceptiva, eso no produce amenorrea, por ejemplo. Concomitantemente, el IU-52, el más antiguo, ha sido demostrado que tiene muchos beneficios adicionales no anticonceptivos. Tenemos que los IUs y los implantes son los de mayor eficacia. Sin embargo, las barreras para su uso más generalizado persisten e incluyen barreras educativas, de acceso y costos. Algunos países, como el Perú, se ofrecen en forma gratuita a través del SIS, sin embargo, su prevalencia de uso es menor del 5% de acuerdo a la ENUS. Tanto los SIU de levonorgestrel como el implante pueden proporcionar una solución al problema persistente de las disparidades en salud. Y finalmente, el impacto es una publicación reciente este año de Cristina Hempsel, que de paso es la presidenta del Comité de Violencia y contra la Violencia de Refugiados de la FIBO. Publicó los 30 años de uso del SIU de levonorgestrel, que el impacto en la sociedad ha sido amplio, incluía la disminución de la necesidad de aborto, reducir el número de procedimientos de esterilización quirúrgica, así como reducir el número de histerectomías, una opción de tratamiento para mujeres con problemas ginecológicos como sangrado menstrual abundante, sin patología orgánica, minimizando la exposición al ambiente hospitalario y reduciendo los tiempos de espera para las citas quirúrgicas en los tiempos del COVID-19. Alfredo, me he pasado 1 minuto y creo que he cumplido con el encargo. Muchas gracias por su atención. Muy bien, doctor Gutiérrez, ha cumplido estrictamente el horario, realmente muy interesante la presentación, y tenemos en este momento 151 participantes y tienen el chat ahí abajo para cualquiera de las preguntas. Yo lo estoy viendo constantemente para poder pasársela a los conferencistas. Yo tengo algunas preguntas también. A continuación, vamos a hablar de píldoras solo de progestina, y el que nos va a explicar ese tema es el doctor Eduardo Cáceres. El doctor Eduardo Cáceres es un miembro titular de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología, presidente de la Sociedad Peruana del Climaterio, miembro honorario de la Sociedad Peruana de Anticoncepción,
Es un miembro activo de FIGO, FLASOC y FLACIN y es un fellow del American College de Obstetricia y Ginecología. Adelante, doctor Cáceres, si tiene igualmente 20 minutos. Muchas gracias, doctor Guzmán. Distinguida concurrencia, muy buenas noches. Siempre es grato poder participar en simposios de esta naturaleza, sobre todo con colegas de la talla de Miguel Gutiérrez, Daniela Astincueta, moderados por Alfredo Guzmán. Considerando entonces el tiempo que tenemos en estos momentos, vamos a proceder a compartir la pantalla. Vamos a abordar este tema dedicado a las píldoras. Eduardo, ¿puedes borrar y ocultar? Ahí tienes eso, hay una que puedes darle a ocultar, por favor. Claro que sí. Ahora sí, creo que sí. Bueno, abordemos entonces el tema de las píldoras de soloprogestina. Recordemos que la forma en que las podemos denominar son varias. Por ejemplo, PSP, o sea, píldoras de soloprogestina, por las siglas en castellano. También menciono que es factible denominarlas como POP, en inglés Progestin Only Pill, y mini píldora. Lo importante es que no contienen estrógeno y son de uso continuo. ¿Por qué se usan con una frecuencia menor estas píldoras de soloprogestina? Por el hecho de que son percibidas como menos efectivas que los combinados. El patrón de sangrado no es predecible y usualmente ha estado este tipo de anticonceptivos limitado a mujeres en etapa de lactancia y cuando hay contraindicación para uso de estrógenos. En el caso de que hubiera olvido de toma, la ventana de protección además es de pocas horas. Un ejemplo de este tipo de píldora es la que contiene levonorgestrel a dosis de 30 microgramos y que apareció en el mundo en 1970. Miren, el mecanismo de acción era básicamente espesamiento del moco cervical por acción de la progestina y secundariamente supresión de ovulación. La eficacia se puede apreciar en ese índice de Pearl y en caso de omisión de dosis, la ventana de protección era de 3 horas. El otro ejemplo es la píldora de soloprogestina que contiene desogestrel a dosis de 75 microgramos y que apareció hace más de 2 décadas. En este caso, el mecanismo de acción cambió. Fundamentalmente es supresión de ovulación y secundariamente espesamiento de moco. Altamente eficaz también y se le vinculó con acné e incremento de peso. ¿Por qué? Por su acción androgénica y mineralocorticoide. Y en caso de omisión de dosis, la ventana de protección aumentó ya a 12 horas. Acá podemos hacer una comparación en el mecanismo de acción de los combinados versus la minipíldora de levonorgestrel y también la minipíldora de desogestrel. Y podemos apreciar perfectamente cómo el combinado se basa fundamentalmente en supresión de ovulación, secundariamente espesamiento de moco. La minipíldora de levonorgestrel fundamentalmente espesa el moco y la de desogestrel fundamentalmente lo que hace es suprimir la ovulación. Si nos vamos a lo que interesa siempre en el mundo de lo que es la anticoncepción hormonal, aspectos como la eficacia. Si uno hace comparaciones, la eficacia entre combinados y píldoras de soloprogestina prácticamente es la misma, que se puede apreciar acá. La tasa de falla oscila entre 0.3 en uso perfecto hasta 9 con uso típico por 100 mujeres al primer año de uso, tanto en los combinados como en las píldoras de soloprogestina. Otro aspecto que interesa en los hormonales es el aspecto de seguridad, el riesgo de trombosis. Acá tenemos una apreciación en la cual tenemos una mujer que no utiliza hormonales versus mujeres que utilizan combinados y mujeres que utilizan solo progestina. Vemos acá las incidencias por 10.000 casos año y veamos justamente los métodos de progestina sola. Al final tenemos 3 representantes, tienen una incidencia baja de riesgo de trombosis. El riesgo de tromboembolismo venoso
Si utilizamos anticonceptivos de solo progestina, lo podemos apreciar perfectamente acá, la incidencia por 10.000 casos año sin tratamiento es de 3.7, sin usar hormonas. Utilizando combinados con levonorgestrel, vemos acá las tasas de incidencia, y utilizando una mini píldora y un liberador de levonorgestrel, al final vemos las tasas de incidencia que realmente, si vemos esta comparación, prácticamente es similar, incluso menor que en el caso de no uso de hormonales. El tercer aspecto que interesa en los hormonales es la tolerabilidad, es decir, la presentación de eventos adversos, tipo cefalea, tensión mamaria, cambios de humor y un mal control del sangrado. Se sabe que 1/3 de usuarias interrumpen justamente por este tipo de eventos. Hablamos entonces de sangrado irregular como causa de interrupción. Vemos acá, por ejemplo, que los combinados actuales pueden presentar una alteración del patrón de sangrado hasta en un 20% en los 3 primeros meses. A largo plazo, usualmente se resuelve eso. En las píldoras de solo progestina actuales, el patrón de sangrado es impredecible y con el tiempo puede ser que no se resuelva. Si acudimos a los criterios médicos de elegibilidad de la Organización Mundial de la Salud, no está de más recordar que hablamos de categoría 1 cuando las condiciones que pudieran existir en la dama que está frente a nosotros en la consulta, ella puede usar sin restricciones el método. Si hablamos de categoría 2, el método usualmente está recomendado. Categoría 3, el método no está usualmente recomendado, y categoría 4, no debe utilizarse el método. Si nos centramos en las píldoras de solo progestina, basándonos en estos criterios de elegibilidad, este tipo de píldoras están en categoría 1 a 2. Por lo tanto, el abanico de opciones en las cuales puede ser utilizada se amplía. Casos de hipertensión arterial, diabetes, tabaquismo, cuando la edad supera los 35 años, obesidad, dislipidemia, mujeres en lactancia y alteraciones hereditarias de la coagulación. Esto entonces ya fue motivo para ir buscando un nuevo anticonceptivo oral. ¿Cuáles fueron las razones para ello? Tratar de lograr un anticonceptivo entre comillas ideal, es decir, que fuera seguro y efectivo para todas las mujeres, con las ventajas de los combinados y también las ventajas de las píldoras de solo progestina. Este paisaje de Huancaya, más arriba de Lunahuaná, nos abre las cortinas para centrarnos en las píldoras de solo progestina. Recordemos, las de primera generación fueron las que tenían noretisterona por la década de los 60, las de levonorgestrel de segunda generación, propias de la década del 70, en el cambio del milenio las que contenían desogestrel, que son las denominadas de tercera generación, y se abre el campo para las de cuarta generación, las que contienen drospirenona, aparecidas hace escasamente 2 años. ¿Qué propiedades, recordemos, tiene la drospirenona? Es una progestina derivada de la espirolactona y tiene 3 propiedades importantes: antigonadotrópica, antiandrogénica y antimineralocorticoide, que tiene una unión selectiva a los receptores de progesterona y por lo tanto se minimizan los eventos adversos. Acá vemos el perfil que tiene la drospirenona, es similar a la hormona progesterona natural, con sus características progestagénica, antiandrogénica y glucocoide. En cuanto a la potencia antiandrogénica, esto nos permite recordar que hay 4 progestinas con esta característica: ciproterona, dienogest, la drospirenona, que es el motivo de esta presentación, y la clormadinona. Pregunta importante: ¿cuál es la dosis de drospirenona para suprimir la ovulación? Vemos que con estudios hechos a raíz de la posibilidad de utilizar una nueva mini píldora, se utilizó dosis de medio miligramo, 1 miligramo, 2 miligramos, y se encontró que la dosis de 3 miligramos era la que lograba suprimir la ovulación.
Surge así entonces la opción de la cuarta generación de las píldoras de solo progestina. El nombre que se le denominó es DOP, es decir, en inglés Drospirenone Only Pill, que contiene 4 miligramos de drospirenona no micronizada. ¿Qué características tiene DOP? Libre de estrógenos, un esquema de uso de 24×4, eficacia, seguridad, tolerabilidad, y puede ser utilizado por damas desde la adolescencia hasta la perimenopausia. Interesa mucho la eficacia en aquellos casos en los cuales hay olvido de dosis, que no es raro en la población femenina. Acá podemos ver perfectamente una comparación entre combinados, minipíldora que contiene desogestrel, y DOP, es decir, la que contiene drospirenona, y vemos que, por ejemplo, la tasa de ovulación en esta comparación con el combinado es a 2%. La píldora de desogestrel en toma regular 1.7%, y cuando esta misma mini píldora tiene 3 retiros programados, 1%. La nueva opción, que contiene solo drospirenona, inclusive con 4 retiros programados de 24 horas, tiene una tasa de ovulación inferior de 0.8%, o sea, tasa de ovulación favorable para esta nueva opción. Surge la pregunta, ¿por qué un régimen de 24/4? El utilizar 24 tabletas de píldoras activas y luego 4 días de placebo induce sangrados programados y reduce porcentajes de sangrados no programados. Por lo tanto, esta nueva opción, aparecida hace menos de 2 años, tiene eficacia equivalente a los orales combinados, induce el sangrado programado, reduce el sangrado no programado, o sea, nos permite un buen control del ciclo y menos días de sangrado no programado. Un par de comparaciones que se hizo en su momento, comparando esta opción de DOP4 versus un combinado, también con drospirenona a dosis de 3 miligramos y etinilistradiol de 20 microgramos, se pudo apreciar una menor tasa de acumulación hormonal con DOP y un perfil de sangrado y manchado similar, siendo de solo progestina comparada con un combinado. Comparando DOP 4 miligramos versus una píldora de solo progestina con desogestrel, hubo menos días de sangrado manchado con DOP y el número de episodios de sangrado manchado también disminuyó en el tiempo. Interesa mucho la aceptabilidad. Acá tenemos el resultado de 4 ensayos clínicos. Todo esto se estudió en centros europeos y en Norteamérica. Y el resultado de estos 4 ensayos clínicos con más de 2.500 damas reclutadas, solamente 91, es decir, un 3.5% de damas abandonaron por sangrado al cabo de 9 ciclos. Es decir, la aceptabilidad fue del 96.5%. Para terminar esta presentación, como conclusiones podemos decir que DOP, la nueva píldora de solo progestina, tiene eficacia igual a un combinado, inclusive en uso típico. Brinda seguridad, un control del ciclo favorable, buena tolerancia, y es factible utilizarlo entre la adolescencia y la perimenopausia. Como solía decir Pedro Vargas, muy agradecido y muy agradecido por haberme escuchado. Gracias, doctor Cáceres. Muy bien, muy clara su presentación, y probablemente habrán algunas preguntas sobre el DOP, la drospirenona Only Pill. A continuación tenemos al doctor Daniel Azpilicueta, que va a hablar sobre anillo vaginal y IPO. Es un médico cirujano de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Realizó una maestría y doctorado en salud pública y en salud reproductiva en la Universidad Nacional Federico Villarreal. Tiene una amplia experiencia en aspectos clínicos de gestión y administración en servicios de salud general y de salud sexual y reproductiva y planificación familiar. Él ha sido director ejecutivo de Impares por muchos años.
Actualmente labora en el Ministerio de Salud como integrante del equipo técnico de Dirección de Salud Sexual y Reproductiva desde el 2017. En un momento fue director ejecutivo de esa dirección, ¿no? Y integrante de la Dirección General de Intervenciones Estratégicas, y es coordinador nacional de la Estrategia Nacional de Salud Sexual y Reproductiva en la Dirección General de Salud del Ministerio de Salud. El doctor Aspilcueta nos va a hablar, como ya dije, sobre el anillo vaginal y el AIEPO. Muy bien, adelante, doctor Aspilcueta, tiene 20 minutos. ¿Ya? Se ve bien, gracias. Se ve bastante bien. Muy gentiles, buenas noches, gracias por la oportunidad, por la presentación y por la invitación a este simposio de avances en contracepción. Bien, como bien se ha explicado, vamos a hablar del tema de la anticoncepción en general del anillo. Tenemos que recordar que existen muchos métodos, muchas alternativas, pero hay una serie de consideraciones que deben tener, y ahora tenemos una alternativa desde la perspectiva de la vía vaginal. La vía vaginal tiene una serie de ventajas sobre otras vías, porque evita el paso hepático de los medicamentos, tiene buena capacidad de absorción y reduce los efectos secundarios gastrointestinales y otros efectos que podría tener el paso por la vía hepática de terapias de anticoncepción o de reemplazo hormonal. Evidentemente es posible también, que eso está muy de moda, la autoaplicación, los autocuidados, y permite la autoinserción y retiro, extracción, para poder asegurar la adecuada dosificación. Pero también la complejidad de la vagina puede limitar su diseño y el uso de las fórmulas que uno quiera, y también el tema de las variaciones cíclicas en el ciclo, la sensibilidad cultural, la irritación o la frecuencia de las relaciones sexuales, y el que el anillo esté puesto en ese sitio puede ser una manera de interferencia. De todas maneras, el anillo vaginal es un método anticonceptivo eficaz, de baja dosis hormonal, facilita su autoadministración y no requiere proveedores capacitados, no requiere grandes expertos para poder aplicarlo. Su uso y su inicio se remonta hace más de 50 años, basado en que el epitelio vaginal absorbe esteroides y la capacidad de una serie de sustancias llamadas elastómeros para proporcionar una liberación sostenida de esas hormonas. A diferencia de los anticonceptivos orales, los anillos vaginales liberan una dosis continua del estrógeno y progestágeno en el torrente sanguíneo que inhibe la ovulación. Por eso hay aceptación y adecuado uso. ¿Cuáles son los principales anillos disponibles? Básicamente son 4. El NuvaRing, en este momento de Merck, de origen de Holanda, tiene un compuesto que es el copolímero de etileno acetato de vinilo y estearato de magnesio. Es un preparado, un polímero, un copolímero, y básicamente tiene etonorgestrel y etinilestradiol, y dura un mes. Cada anillo dura un mes. Ninguno de los métodos protege de las ITS, que es un tema importante en los métodos que en general. El siguiente es el Progerrin, que ha sido producido por el laboratorio Silesia de Chile. Ahí está un equipo de médicos, pero trabajaron básicamente con una silicona y solo progesterona, y su duración es de 3 meses. Horacio Croxatto ha sido uno de los principales diseñadores de este producto. Tiene muy poco uso masivo porque, como es solo progesterona y dura 3 meses, básicamente lo asocian posparto, 3 a 6 meses aproximadamente, mientras dura la lactancia. Entonces combinan la progesterona con el MELA o lactancia y amenorrea. Anovera es un nuevo método que está aprobado en los Estados Unidos. El producto se llama elastómero de silicona y es la Nestorone y etinilestradiol. Y recientemente hace un producto de España, Ornivel, de Exceltis Healthcare,
cuyo tiene un núcleo de poliuretano con una membrana externa de etileno de acetato de vinilo. Es etonogestrel y etinilestradiol y dura 3 semanas. Entonces, básicamente tenemos dos métodos, el que es un anillo dura un mes y un anillo dura un año, digamos, en términos prácticos en este momento. El anillo es un dispositivo anticonceptivo que contiene tanto estrógeno como progesterona, o una progestina en general, es flexible, es transparente y es, digamos, por lo general es un combinado y su acción es suprimir la ovulación y espesa el moco cervical. En Estados Unidos el FDA ha aprobado básicamente dos, el Nuvaring y Anovera. En el Perú solo está disponible el Nuvaring. Antes, yo cuando fui director de Impares estuvimos probando el Progerring, pero la verdad que no era tan fácil porque solo básicamente para mujeres que lactaban, y eso ya era una limitante. ¿Cómo funciona el Nuvaring? Está hecho como les dije, de un copolímero de etiniloacetato de vinilo y estearato de magnesio, y libera el etinilestradiol y etonogestrel. Su diámetro es aproximadamente 54 milímetros, su diámetro de sección, si uno al corte es 4 milímetros, cada anillo tiene una cantidad de etinilestradiol y etonogestrel para un mes. Se debe usar habitualmente durante 3 semanas permanente en la vagina, y en la 4ª semana se retira para producir el sangrado por supresión de la absorción de la hormona. Deben utilizar la misma hora y no deben retirarlo ni siquiera para las relaciones sexuales. Lo puede retirar no más de 3 horas. ¿Cómo evita el embarazo? Básicamente por inhibición de la ovulación. La hormona sintética es absorbida por el epitelio vaginal y bloquea el crecimiento del folículo ovular, evita el pico de LH preovulatorio, lo cual inhibe la ruptura folicular y la liberación del óvulo. O sea, ecográficamente puede haber folículos, pero no hay ruptura del folículo. Además, espesa el moco cervical, lo tiene viscoso y espeso, lo cual hace que actúe, algunos dicen, como un método de barrera, y no pase el espermatozoide. El anillo debe ser insertado en la vagina y dejarlo durante el tiempo que se dice que son 3 semanas. La eficacia depende de la usuaria, y por lo tanto el tema es que se olvide, se retrase en el uso, lo retire y lo ponga con cierta frecuencia. Eso afecta la absorción y el mecanismo de acción correspondiente. Debe usarlo 3 semanas consecutivas y descansar 7 días. Es un método combinado moderno con alta eficacia. La probabilidad de embarazo es más o menos 3 por 1000 mujeres el primer año y 8 por 100 mujeres en el uso rutinario. Una vez que lo retiran, no hay mayor retraso en la recuperación de la fertilidad. Los aspectos más relevantes es que se sepa colocar ese anillo flexible al fondo de la vagina. Entonces tiene que practicar, tiene que colocárselo, ya sea sentada, echada, de costado, y aprender a sacarlo, y cuando pase el periodo de 3 semanas retirarlo. Sí, no debería ni siquiera incomodar porque es delgado, flexible, ni siquiera cuando haya coito. Si desea retirarlo por alguna razón, lo retira, pero no debe ser más de 3 horas. Para su máxima eficacia debe mantenerse el anillo a tiempo. Puede haber cambios en el patrón de sangrado. Ese es uno de los efectos sangrado irregular más frecuentes que se puede encontrar. Su efectividad depende de la usuaria. A mayor riesgo de embarazo, el anillo es colocado a destiempo. Su uso típico, en otros estudios, 7 por 100 usuarias año, significa 93 de cada 100 usuarias no quedan embarazadas. Si no se cometen errores, si es usado con esa disciplina, puede llegar a 3 embarazos por cada 1000 usuarias.
se recupera de inmediato la fecundidad dejando de usarlo. El tema clave es el asesoramiento, la consejería en el uso correcto del anillo al fondo de la vagina. Mantenerse colocado durante las 3 semanas. ¿Lo puede retirar durante las relaciones sexuales? Sí, pero no más de 3 horas. Y después lavarlo con agua limpia y fría. Si el anillo se sale, lo enjuaga y lo vuelve a colocarlo nuevamente. Lo lave, ¿Quiénes pueden usar? Mujeres adultas, adolescentes. La evidencia es que los riesgos se comparten con la anticoncepción oral combinada. Y los criterios de elegibilidad son bien conocidos. En este caso, la categoría 4 es quienes no deben usarlo, ¿no? Posparto con menos de 6 semanas y de amamantamiento, o tengan menos de 21 días no amamantando, pero con riesgo de trombosis venosa profunda. Si es fumadora y tiene 35 años o más, o tiene múltiples riesgos cardiovasculares, la hipertensión, problemas vasculares renales o cerebrales, un ACV o historia de ACV, el lupus, migraña, cánceres de cualquier tipo, hepatitis, cirugía mayor con inmovilización, diabetes con daño vascular. Categoría 3 lo puede usar, es de riesgo, pero bajo supervisión. Lo ideal es que no lo use, pero si no le parece ningún método aceptable, hay que hacerle controles médicos periódicos. Posparto de 6 semanas a 6 meses que amamante, posparto menor de 21 días, sin factores de riesgo, posparto de 21 a 42 días con factores de riesgo, 35 años o más fumadora, migraña, ya sea con aura o sin aura, cáncer de mama, colestasis con historia de colestasis por anticoncepción oral combinada, hiperlipidemias, terapia antirretroviral con inhibidores de proteasa, el uso de ciertos anticonvulsivantes como la fenitoína, primidona, carbamazepina y la rifampicina, porque tiene que ver con los transportadores. Básicamente eso es, los efectos secundarios tienen que ver con el patrón de sangrado, cefalea, puede haber también irritación de vagina, vaginitis y flujo vaginal blanco por la reacción a cuerpo extraño. En conclusión, el anillo vaginal es un método anticonceptivo de fácil uso, es cómodo, es seguro, es uno de los métodos de planificación familiar que se pueden como alternativa, es práctico, efectivo, se usa por 21 días, previene los embarazos y enfermedades, pero no previene los ITS. La efectividad está en relación a la adherencia y cumplimiento apropiado de este método vaginal. Rápidamente, el AIPEO, la atención inmediatamente post-evento obstétrico. Es un tema importante porque hay una demanda de anticoncepción post-evento obstétrico y sobre todo ahora que ha habido restricciones de acceso a la anticoncepción debido a la pandemia. Entonces, la anticoncepción inmediata post-evento obstétrico permite que la persona escoja un método posterior al parto, ya sea parto vaginal, cesárea o aborto y antes del alta. La pandemia redujo el acceso a los servicios de planificación familiar y este es un impacto que tenemos que ir midiéndolo. Reconocemos que ha habido dificultades en la provisión de anticonceptivos y esto se ha hecho un gran esfuerzo para regularizar su acceso. Sin embargo, debemos reducir las necesidades insatisfechas de planificación familiar. Por lo tanto, tenemos que trabajar con métodos cuando la persona va al establecimiento, en este caso posparto, posaborto, o para dar a luz o por una hemorragia obstétrica. ¿Cuál es el problema? Que muchas mujeres no saben cuándo van a volver a embarazarse, el riesgo de salir embarazadas a corto plazo, ya sea posparto o posaborto. Desean espaciar, necesitan espaciar, recuperarse de la situación de salud que han vivido y necesitan un método seguro. También es probable que tengan poco acceso a servicios regulares de planificación familiar, por lo tanto el dar servicios de atención post-evento obstétrico es una oportunidad única que va a beneficiar a ella y a su familia. ¿Qué factores contribuyen a que los intervalos sean cortos entre cada nacimiento? El retorno a la fertilidad. La fertilidad en las mujeres postparto retorna antes que se den cuenta. Muchos esperan que le venga la menstruación y eso es un error. La reanudación de la actividad sexual también
¿Cuánto tiempo hay de abstinencia sexual posparto y posaborto? Es variable y eso también es un factor. Y la lactancia materna versus método de lactancia y amenorrea. Muchos creen que dar pecho per se es sinónimo de que no se puede embarazar, y no es cierto. Tiene que ser lactancia materna exclusiva y que por lo menos le da una producción de 3 meses o más, pero tiene que haber lactancia exclusiva y amenorrea. Necesitamos promover un espaciamiento saludable de los embarazos, y eso hay que explicar a la población. ¿Qué es lo que recomiendan los expertos que reunió la OMS en el 2005? Que debe haber, después de un nacimiento vivo, una mujer debe esperar por lo menos 24 meses como mínimo y no más de 5 años para volver a embarazarse. Entonces, un intervalo saludable es 3 años a 5 años. Después de un aborto espontáneo o aborto inducido, la mujer debe esperar por lo menos 6 meses para volver a embarazarse. Y las adolescentes deberían embarazarse después de los 18 años, cuando han completado su desarrollo personal, físico, psicológico, y reducir el riesgo de eventos adversos. ¿Qué método disponemos en general? Tenemos los implantes de solo progestágeno, que pueden utilizarse desde el posparto inmediato, la inserción de DIU, de cobre o hormonal, en las primeras 48 horas o después de pasada la 4ª semana. Píldora de solo progestágeno, que ya se explicó, puede usar condones. Lactancia y amenorrea también, ni bien da luz y empieza a amamantar. Y la inyección de solo progestágeno. Entonces puede usarse desde un posparto inmediato y posaborto también. Esto es importante tener claro. Tenemos una prevalencia baja de métodos de larga duración. Este es un estudio comparativo con una serie de países, Perú con una serie de países. Tenemos bajo índice de método de larga duración. Tenemos alrededor de 3% el año 2018, mientras Panamá y otros más tienen menos que nosotros, y en general menos de 10% está Bolivia, Guyana, Honduras, Argentina, Barbados, Nicaragua, Guatemala. Por encima de 10% está Ecuador, Colombia, Trinidad y Tobago, México, Cuba. Entonces ahí tenemos una brecha de atención. Lo que estamos usando es básicamente un método de corta duración, inclusive pocos métodos permanentes. Por ejemplo, en México es 32, Colombia 34% métodos permanentes. Bien, acá tenemos que ver, hablamos del DIU, hablamos de los inyectables, cómo ha caído ya al 2020 el uso de DIUs. De inyectables se mantiene 18-17% ahora. En cambio, la esterilización también, su punto máximo fue el 2000 con 12.8, se mantiene entre 9 y 10. Ahora estamos en 10.5. En otro método moderno se incluye el implante y el MELA, pero más el implante. Estábamos entre 1 o 2% y ahora estamos a casi 5%. Como pueden ver, tenemos un importante 55% de métodos modernos, pero el peso del condón, el peso de métodos temporales es muy alto y no. En conclusión, en el periodo posparto y posaborto es una época que las parejas tienen múltiples contactos con el sistema de atención. Es una oportunidad. Dar estos servicios durante este periodo nos da eficiencia, no necesitamos aumentar personal ni infraestructura de manera importante. Para un buen grupo de mujeres tienen pocas oportunidades de estar en contacto con el sistema de atención de salud. Implementar la planificación familiar posparto inmediato y posaborto, el AIPO, implica facilidades en el acceso, que no regresen al establecimiento, y amplían las oportunidades para uso de métodos modernos de larga duración. Todo esto facilita el espaciamiento de los embarazos, ayuda a recuperar la salud de la mujer post este evento obstétrico, ayuda a reducir los embarazos de alto riesgo y también las necesidades insatisfechas de planificación familiar para poder ayudar a mejorar la salud de la mujer, la sobrevida de las madres, lactantes, niños y niñas. Muy bien, muchísimas gracias. He cumplido con el encargo, doctor Alfredo Guzmán. Muy agradecido, doctora Fircueta, y puedo recordarles a todos que la anticoncepción posparto y posaborto inmediato es una contracepción importante.
Es una estrategia que iniciamos en los fines de los 80 y comienzos de los 90. Y acá tenemos al doctor Cáceres, que fue uno de los que trabajó en esa estrategia. Que lo hicimos en el Instituto Peruano de Seguridad Social, lo que es Salud ahora, y también en hospitales del Ministerio de Salud. Usábamos generalmente el DIU por parto inmediato con una pinza larga y colocábamos el DIU, y también se podían usar inyectables de depósito, etcétera, pero básicamente era a través del DIU, y también se hacía la anticoncepción quirúrgica, ¿no? Sobre todo en el momento de una cesárea o inmediatamente después de un parto a través de una incisión a través de la zona umbilical. Así que es una experiencia que ha tenido años en el Perú, se ha trabajado en los hospitales y sin embargo poco a poco ha ido dejándose de lado. Sin embargo, la importancia. Quiero decirle a todos los participantes, conferencistas, que ha habido muchas felicitaciones sobre las exposiciones nuestras de muchos colegas nuestros, ¿ya? Y también hay un par de preguntas de ellos que les voy a leer, ¿ya? Y yo tenía algo, a ver, ¿dónde están? Uy, se me ha desaparecido las otras. Habían algo sobre, bueno, acá hay una sobre el anillo, las infecciones vaginales o bajan la infección del anillo, se le puede dar tratamiento local cuando la hay, etcétera, ¿verdad? Y después tengo otras para el doctor Gutiérrez, pero ya que estamos con esa del anillo, a ver, doctora Tricueta, sobre infecciones vaginales y tratamiento. Sí, y es muy interesante, le agradezco la pregunta. ¿Puede haber infecciones vaginales? Puede haberlas, y se le puede dar tratamiento tópico sin ningún problema. El anillo de la silicona del producto en contacto con la pared de la vagina es que se produce la gradiente y la difusión. Así que sí se puede utilizar sin mayor problema. Muy bien. Doctor Gutiérrez, el quilena, que es uno pequeño y que, digamos, facilita mucho tener problemas de dolor o otro tipo, y además es de más fácil inserción. ¿Por qué no puede imponerse sobre el directo? Yo sé que el tiempo es menor, produce un poco más de sangrado, pero ¿no sería un poco más cómodo para las usuarias? Perdón, ¿me puedes repetir contra qué me preguntaste? Quilena. Sí, está bien. Quilena, que dura 5 años también, lo tengo claro, pero ¿por qué no puede? ¿Qué me dijiste, Alfredo? ¿Por qué no puede, digamos, ser el de opción entre todos ellos? Porque es mucho más fácil de colocar, es más pequeño, puede producir menos dolor, etcétera. Bueno, yo no tendría la respuesta, no tenemos quilena acá, pero me parece excelente porque es el método que libera menos hormona también, pero que es pequeño y que dura 5 años. Tiene un anillo de plata. También me estaba preguntando eso porque cuando uno revisa y tenemos el Mirena, que tiene una liberación diaria de 20 microgramos frente al quilena, que tiene 9 microgramos. ¿Cierto? Entonces, de estos métodos, los más parecidos son el Mirena y el Lileta. Ambos lideran 20 microgramos casi, ¿no? El Lileta 18.6. Pero el Lileta, en tanto no se logre la aprobación, hasta ahora dura 4 años. Pero claro, eso es por estudio, pero dice que lo pueden llevar como el Mirena hasta 7 años. Pero el que dura 5 años es el Quilena y es más pequeño. Y su eficacia y su tasa de falla es bajísima. Yo tengo la misma duda, Alfredo, porque es pequeño, debe fastidiar menos, el inserto es mucho más pequeño. Sí. Y es de Bayer, ¿no? También es de Bayer. También es de Bayer. Entonces, habría que preguntarle a la empresa, ¿no? ¿Por qué no? Sí, porque llama la atención eso, sí, es verdad. Sí. Es verdad. Bien. Sobre eso, sobre los DIUs medicados,
El doctor Padilla dice, en la hiperplasia atípica compleja del endometrio, ¿es recomendable el uso de un levonorgestrel en DIU? Bueno, si tengo una hiperplasia atípica, yo se supone que voy a hacer un procedimiento de una MEU o un legrado uterino, ¿no es cierto? Inmediatamente después está bien, se le puede colocar un Mirena inmediatamente, porque eso va a atrofiar el endometrio rápidamente y eso estaría bien. O sea, no es cáncer, estamos hablando de una hiperplasia compleja. Pero como tratamiento no, definitivamente no. Hay que evacuar el endometrio de todas maneras. Sí. El doctor Mejía Torres dice, ¿qué sugerencia daría ante el siguiente caso? Mujer nulípara de 46 años, se colocó Mirena por hiperplasia endometrial, a los 2 meses presenta dolor en fosa ilíaca izquierda. Al examen, quiste simple ovario de 60 milímetros, o sea, 6 centímetros. No lo tenía antes de un medicado. Gracias. Yo esperaría unos 3 meses para ver si se reduce, porque ese es un quiste simple que puede ser funcional, simplemente. Entonces, no me apresuraría a hacer una quistectomía ni nada, sino yo esperaría, de repente le pediría algunos marcadores. Yo pienso que es debido al uso de Mirena, porque Mirena se asocia a la posibilidad de quistes funcionales, pero también estos quistes desaparecen. Ahora, cuidado que se puede torcer, digamos, hay que tener ese cuidado, pero yo lo observaría unos 3 meses, definitivamente. Esa es mi sugerencia. No operaría. Es una observación, porque este es un quiste probablemente funcional, no es un quiste... Sí, ese es el límite. Observarlo, nada más, además. Eso hay que observarlo. Si quieren, aunque no esté indicado, pero a mí me llamó la atención mucho cuando la doctora Mansur dice, ¿no?, que en los casos de sangrados de los CIUS con levonorgestrel funcionan muy bien los combinados. Cuando tenemos un quiste funcional, lo que usamos son combinados también para evitar cualquier tipo de actividad hormonal, etcétera, ¿no es cierto? Yo podría sugerir que adicionalmente le podría dar un combinado durante 3 meses para evaluar. Es nulípara, habría que ver que no sea hipertensa y que no sea fumadora, porque eso siempre hay que tener cuidado, sobre todo después de los 40, cuando vamos a dar un combinado, que ese es uno de los temas que tenemos que tener cuidado cuando damos anticonceptivos. Pero yo le agregaría sin problema un combinado para observar en 3 meses. Si es que eso no se reduce o crece, etcétera, ya sabemos cómo proceder, ¿no es cierto? Eso sería mi... Y eso me hace recordar también la recomendación suya sobre los sangrados con los DIU medicados, ¿no? Porque hizo un repaso de las cosas que antes nos indicaban, ¿no? Antiinflamatorios, de ácido tranexémico, etcétera, etcétera, y ahora aparentemente es usar anticonceptivos orales combinados por meses, ¿no? La doctora Mere dice que ya está disponible también el Excelrin acá en el Perú, o sea, aparentemente hay también una alternativa sobre eso, ¿no? Después, sí, no tengo otra, pero quería ir un poco a lo de ya el implante subdérmico, doctor Gutiérrez. Aclare un poco, porque no ha quedado claro, le digo para la audiencia, creo, lo de la ventana roja y la ventana verde en la aplicación. ¿Ya? Claro, lo que pasa es que el surco bicipital, cuando uno hace una capacitación de implante, uno agarra y hace lo que llamamos el punche, ¿no? Sacamos punche, sí, para ver el bíceps. Y ahí hay un surco, es el surco bicipital. Generalmente, desde que yo conozco y con Eduardo hacíamos capacitaciones para implantes, ¿te acuerdas, Eduardo? En 2002, 2003, los médicos, tomando nuestra agüita, tomábamos el tiempo, decíamos, la colocación, ¿cómo te ríes? La colocación en el surco bicipital, y esa era la indicación. Sí. Resulta que en el surco hay todo este paquete vasculo nervioso. Eso está bien abajo. No, está en el mismo surco. O sea, es que el Norplan o etcétera se coloca muy superficialmente. Totalmente de acuerdo. El implante se coloca intradérmico. En teoría tú no lo tocarías. Sin embargo,
no es una indicación para el médico ginecólogo que tiene un cuidado que colocarlo. El doctor Eduardo Cáceres pues jamás se va a ir profundamente, pero recordaba que el implante es un método que se ha difundido a nivel mundial. En Pathfinder, por ejemplo, nosotros tenemos promotores en el África. Bueno, ya Pathfinder se fue del país en el 2019, pero tenían promotores promotores de salud en el África. Tú sabes que en el África no hay enfermeros, no hay médicos, etcétera. Promotores para aplicar implantes, y muchos de ellos han aplicado implantes profundos. Entonces, a la hora de retirarlos o a la hora de colocarlos, han aplicado en forma profunda y con riesgo de los paquetes vasculonerviosos. Ahora, ¿por qué poner a un implante sulfato de bario? Si uno lo coloca bien, jamás va a tener que utilizar la búsqueda de un implante con radiografías, jamás. Sin embargo, esto es por lo que ocurre en el mundo. Cuando se coloca mal, esto puede llegar incluso, se puede migrar y quedar en el vaso y pasar hasta la pulmonar. Eso han encontrado formas raras. Pero entonces, la indicación no es por lo que ponen bien, es por lo que ponen, por el riesgo que uno tiene a la hora de colocarlo. Ese es uno. Dos, cuando uno retira un implante, y Eduardo lo puede decir, uno incide verticalmente con una hoja de bisturí de 15, 13 o 14, que es larguita, pero uno ingresa de frente. Entonces, si el implante está colocado en ese surco y por ahora se te va a la mano, te vas al paquete. ¿Okay? En cambio, cuando has visto esa imagen en cadáveres, que ese fue un estudio que se hizo en el año 2018, hay una ventana verde, digamos, donde no hay ningún paquete. Tú te puedes pasar con el bisturí y no vas a llegar a ningún sitio de paquete. O sea, sí, más abajo. Más abajo. Entonces, la indicación es colocarlo del surco 3 centímetros para abajo. Claro, si es una persona que tiene un brazo muy delgado, el implante va a acabar siendo colocado por atrás, creo, ¿no? Entonces hay que tener cuidado, hay que ser flexibles también con eso, no colocarlo tan abajo para que tener comodidad. Lo que tiene el implante moderno, de diferencia con el implanón que existía, es que el implanón, tú veías la aguja enorme, que parecía un bisturí, y la colocabas y lo colocabas bien, perfecto. Y tú podías adoptar la posición de cirujano, médico cirujano muy elegante, parado, colocando tu implante, como lo hace Eduardo Cáceres, pues coloca en forma muy elegante, hasta en televisión ha colocado, o sea, se le ve con una actitud de cirujano perfecto. Pero ahora no, el implante tiene un dispositivo que parece un engrapador, pero para ver la aguja tienes que agacharte, tienes que ponerte de lado, o sea, tu actitud ya no es médica, o sea, es echarte medio abajo, y entonces la colocación es diferente. A la usuaria se le debe pedir que coloque el brazo detrás de la cabeza para que eleve el tríceps, y entonces tú además tienes que bajar la cabeza para mirar de costado cómo entra la aguja. O sea, es un poco más complicado, pero debe hacerse así para vigilar que la aguja entre hasta el final. Entonces, es importante que si a nivel nacional se está colocando implantes, todos debieran colocarlo adecuadamente. Esas son recomendaciones recientes, bueno, ya de más de un año, con la pandemia no se hicieron estas recomendaciones el año pasado, pero son importantes, sobre todo cuando uno quiere retirar el implante y va a usar un bisturí y puede tener el riesgo de tocar un paquete, ¿no?, del báculo nervioso. No es tan raro mirar que a algunas personas les quedan medio adormecidas las manos después de colocar los implantes, es que hay fibras nerviosas muy cercanas. Entonces, cuidado con la colocación. Ese era un mensaje que queríamos presentar hoy día también, que es importante para la audiencia. Muy bien, gracias, doctor Gutiérrez. Elenita Calle nos dice que de Bayer también es el Yaides, ¿no? Sí, claro, el Yaides es pequeño, igual tiene un aro de plata, y durante unos años, y se usa solo como anticonceptivo, el Yaides. Y esto está acá, sí, claro que sí. Ya. Es muy pequeño también, muy bueno. La doctora Janet de la Cruz dice: ¿en qué situaciones debe retirarse el biomedicado, ¿no?, hormonal? Bueno, por sangrado, por algún problema que tuviera, sobre todo, bueno, los eventos adversos relacionados al DIU
pueden ir hasta con incremento de peso. Algunas personas piensan, o hay reportes de incremento de peso también, dolor de cabeza, depresión, cambio de la habilidad emocional, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, en algunos casos de evento adverso, uno tiene que retirarlo, o cambios del sangrado, pero hay que hacer una buena consejería, porque no siempre se produce con un DIU medicado tipo Mirena la menorrea, es un porcentaje que se produce, pero algunas personas sangran y tienen sangrados irregulares. Lo que hay que tener la tranquilidad es que esto va a ir disminuyendo, y por eso una de las primeras cuestiones que uno puede usar es la terapia oral combinada anticonceptiva para tratar de parar ese sangrado inicialmente, ¿no? Por 3 meses. Pero retirarlo cuando haya un evento adverso, ¿no es cierto? Esa es la indicación. Ahora, por pandemia, las recomendaciones de la COP y de FDA era que se podía extender el retiro hasta 7 años. Y yo presenté ahí el trabajo que motivó este tema de la modificación del FDA. Ahora, si usted le pregunta al laboratorio, le van a decir que 5 años. Y le van a decir que 5 años, y tanto igual también el implante es 3 años. Pero siempre es bueno tener la otra información, porque uno tiene que ser un poco flexible frente a determinados casos. Cambiemos a los 3 años el implante, pero si no se puede cambiar a los 4 o 5, probablemente esté protegido. Claro, ellos tienen que defender también ante un lawsuit, ¿no? O sea, en un juicio lo puede hacer. Usted dijo acá en su empaque que es 5 años y punto, ¿no? Entonces, es así. Muy bien, yo les agradezco mucho, no tengo otras preguntas en el chat, y creo que ha sido bastante clara las exposiciones, doctor Gutiérrez, doctor Cáceres, doctora Quilpueta, muy amable por darnos su tiempo a la Sociedad Peruana de Ginecología y a todos los médicos que los han visto, han sobrepasado en algún momento los 180, así que ha llegado algo de Elianita Ojeda. En un estudio de la doctora Helen Hardy de Brasil, concluyó que a las mujeres de Brasil no les gustaba colocarse dispositivos en la vagina. Esa es una razón por la que el anillo vaginal no tiene el éxito que se espera. ¿Algún comentario, doctora Quilpueta? Cierto. Pasó lo mismo con Billings. O sea, el introducirse dedos, hay toda una cultura de que eso no se toca. Comprenda, yo tenía un tiempo bastante pequeño, no podía extenderme mucho, pero hay barreras en todos los métodos, barreras de acceso. Y el lado cultural, entonces hay un grupo de mujeres que no van a introducirse nada allí fácilmente. Entonces, definitivamente ese va a ser una barrera. Sin embargo, en gente joven, nosotros hemos trabajado con el anillo y en alguna parte yo he participado en todo esto y había aceptación, hay subgrupos en todo. Es una buena alternativa porque es de fácil acceso, introduce dentro de la vagina, 3 semanas, no lo tiene por qué retirar, y 1 semana. Hay un grupo que no se va a introducir, dice no me gusta esto, no lo acepto, se va a caer, le va a pasar algo, porque tiene que aprender. Es cierto, hay un grupo que no le va a ser aceptable. Yo quería hacer un comentario, Alfredo, en relación a este tema que es bien interesante, el tema cultural, el tema de la percepción de las mujeres. Nosotros no somos nuevos en el tema de anticoncepción, entonces ya desde que terminamos la residencia y hacíamos la consulta, yo tenía unos aros de medición para los diafragmas de Johnson & Johnson. Tenía el consultorio y quienes se medían los diafragmas, ¿quiénes eran? Eran uruguayas, chilenas, me acuerdo, brasileras también, pero peruanas no había ninguno, porque había un tema de no querer conocer sus genitales. Recuerdo que en esa época, en el centro de feminista, Flora Tristán enseñó un curso de Yo Conozco Mi Cuerpo, para que puedan las mujeres romper ese tabú y poderse hacer incluso el Papa Nicolau, enseñar. A mí me parecía una locura, pero era tratando de que se puedan romper ese tabú, esa barrera que tenían. Cuando llega el anillo vaginal a Perú, a mí me preguntaron en el año 2000 y pico, ¿no es cierto?, en la primera década del 2000, ¿cómo va a ir el anillo? Yo sabía que en Chile y en Europa funcionaba bien, entonces yo dije, la idiosincrasia peruana creo que no va a ir bien.
Pero lo que yo no contaba es que nuestra sociedad ha evolucionado y ha cambiado. Y los jóvenes de antes no son los jóvenes de antes. Los jóvenes de antes no son los jóvenes de ahora. Y fue un éxito en los adolescentes, mucha gente usa el implante. Y lo mismo ocurre, quiero decir, con el tampón, la copa, perdón. A mí no se me ocurría que en los 80 las mujeres usaran copa, porque nadie quería ni verse los genitales. Pero ahora usan copa y dicen que es cómoda usar la copa. Y para mí ese es un cambio mental que tengo que hacer también en relación a lo que yo vi, lo que está ocurriendo. Entonces hay todo un cambio que nosotros, para los que tenemos la edad que tenemos, que son de 40 años, somos jóvenes, pensamos con la década del 80, obviamente no vamos a pensar que estemos usando anillos, que estamos usando copas, pero ya los jóvenes han evolucionado, han cambiado y están utilizando y no tienen ningún problema en reconocer sus genitales y en colocarse un anillo. Esto es parte de lo que ha ocurrido y ocurre en la evolución que tenemos los seres humanos, ¿no es cierto? Eso es lo que yo quería comentar, Alfredo. Muy agradecido, doctor Gutiérrez. Muy bien, son las 9:29, justamente nos habíamos propuesto que esta sesión durara 1 hora y media, así que yo cierro mi parte de la sesión y le paso el podio o la palabra a nuestro presidente de la sociedad, el doctor Antonio Suárez, para que haga el cierre de la sesión científica. Sonido. Antonio. Ya. No se escucha. No se escucha, Antonio. Está saliendo y entrando probablemente. Él está en Alaska, creo que está. ¿Ah, sí? No se te escucha, Antonio. Antonio. No puede ya, dice que no puede, ya que chao nomás. Cierra pues, Alfredo, cierra. Adiós. Muy bien, gracias, nos vamos. Gracias a todos. Bueno, muy agradecido. Buenas noches. Muy agradecido. Chao. ¿Qué pasó?